Hola, ¿ya escogiste el camino que quieres realizar? Excelente, muy bien. Pues ahora te pregunto, ¿sabes cómo vas a navegar por él? ¿Sabes qué tú harías si llegas a un punto en que el camino se divide en varias direcciones? Pues bien, aquí yo te voy a explicar qué es lo que yo hago cuando salgo a caminar, ya sea que voy de mochileo o de senderismo o simplemente voy a buscar un lugar para acampar. Y te voy a dar algunos consejos para que cuando tú salgas a caminar lo hagas de una forma segura. Bien, luego que yo escojo la senda o el camino que quiero realizar, yo trato de investigar todo lo posible acerca del lugar. Obviamente hay sitios donde yo camino o salgo a explorar que ya yo los conozco y los visito continuamente. Así que ya en ese tipo de camino no tengo que investigar tanto. Pero cuando voy a un lugar nuevo que nunca he visitado, pues entonces ahí sí yo te digo, mira, busca información en Google, trata de buscar libros que te hablen del lugar que piensas visitar y averigua todo lo posible con relación al sitio. Si hay que sacar permisos, porque es un parque nacional o algo por el estilo, si es una finca privada y tienes que hablar con los dueños de la finca por donde tienes que pasar, caminar, entrar, atravesar, lo que sea. Investiga del lugar la flora, la fauna. Hay plantas que pueden ser peligrosas, que pueden ser venenosas. Hay animales que podrían ser peligrosos. Habla con la gente del lugar. Habla e investiga acerca digo, si te es posible, ¿verdad? Porque si vas a viajar es otra cosa. Vas a tener que llegar al sitio para entonces hablar con los locales. Pero si es cerca de donde tú vives o en el mismo pueblo, ciudad, pues entonces es más fácil conseguir personas que conocen de la ruta. Investiga acerca de la climatología, cómo es el clima durante la época del año en que tú piensas llegar al sitio. Si vas en época de lluvia, si vas en época de sequía, trata de analizar e investigar. Toda esta información está disponible en el internet o en libros. Si es una ruta que es bastante conocida, busca información, es importante. Otra cosa importante es, por ejemplo, saber de antemano si a través de la ruta hay cuerpos de agua, si hay lagos, ríos, quebradas, manantiales, sitios donde tú puedas reabastecerte de agua. Eso es sumamente importante. Otra cosa importante es las rutas de acceso y de salida. Saber cómo llegar al sitio es tan importante como saber cómo salir de ahí. En caso de una emergencia, un accidente, que algo pase, tienes que conocer rutas de salida, cuáles son los pueblos más cercanos, si hay civilización cerca, qué tan cerca, cuáles son los caminos para llegar a esos sitios, si hay hospitales, centros de emergencia. Toda esa información es vital que la conozcas. Tenla apuntada en una libretita o algo contigo, o entra la información al celular y así en el camino puedes tener toda esa información a la mano. A través del internet tú vas a poder encontrar aplicaciones que puedes instalar en tu celular, y estas aplicaciones te permiten, algunas de ellas te permiten poder navegar a través de las rutas que vayas a escoger, aun si no existiera señal de celular. En muchos lugares puedes estar caminando por sitios altos
y hay buena señal de celular. Pero si por alguna razón tienes que atravesar un bosque, un cañón o un valle muy profundo rodeado de montañas en un sitio que es bien desolado o apartado, es posible que durante esos periodos estés sin señal celular. Por eso, las aplicaciones que instales en tu celular, verifica que puedas utilizarlas aunque no exista la señal de celular. Otro detalle de estas aplicaciones es que muchas de ellas te permiten interactuar con otras personas que están caminando el mismo sendero que tú estás haciendo. Y generalmente, cuando tú estás llegando a un punto específico durante el camino, puedes leer mensajes que estas personas han dejado. O si tú te encuentras con una situación, algo peligroso en el camino o algo que sea bueno, lo puedes poner en la aplicación como una nota, y todas las personas que utilizan esa misma aplicación y que están usando el sendero que tú estás utilizando pueden leer esa nota tuya, o tú puedes leer las otras notas que han dejado otras personas, y de esta manera te pueden alertar de peligros o situaciones que en ese momento en que tú estás caminando se están dando en ese camino, y que normalmente esa información no sale en los libros y en las guías para hacer las sendas. Algo que es bien importante cuando tú sales a caminar a un sitio poco conocido o desconocido es que lleves o te hagas el hábito de llevar más de una forma de navegar. Cuando yo empecé esto en mi juventud, para allá cuando estaba en los Boy Scouts, los niños exploradores y todo eso, lo que existía era brújula y mapa. Y pues ya yo estoy acostumbrado a utilizarlas. Pero hoy en día, realmente los viajes casi todos dependo o utilizo mucho el GPS de mi celular. Es posible que también hagas lo mismo, porque se facilita, es algo que ya lo tienes en tu celular. Pero no dependas nunca de un solo sistema para navegación. Es importante que te familiarices con más de uno, y si vas a salir a caminar, lleva siempre por lo menos 2 formas de navegar. Si tienes 3, 4, fabuloso, excelente, pero por lo menos lleva 2. Lleva el principal y entonces lleva otro de backup. Pero bien importante es que no dejes para el camino o para cuando salgas a caminar el aprender a utilizar esas formas. Ya debes estar familiarizado. Es tarde, sumamente tarde, cuando algo te pase en el camino y tengas que utilizar la brújula, el mapa, el celular, la aplicación. Eso es algo que tienes que hacer antes de salir. Tienes que estar familiarizado con los sistemas que vayas a utilizar. Algo que te puedo recomendar que hagas es que practiques. Practica usando la aplicación de navegación. Practica utilizar el GPS del celular. Aprende a utilizar la aplicación cuando no hay señal de celular. Siéntete cómodo utilizando todos estos mecanismos. Si vas a llevar brújula y mapa, aprende a usar la brújula, aprende a usar el mapa. Practica. Mira, no tienes que ir a un bosque, no tienes que viajar a otro país, no tienes que ir a un sitio exótico para aprender a utilizar
los sistemas de navegación que tú tienes. Yo te diría, ve a un parque de pelota, ve a un parque de fútbol, un sitio abierto, amplio, cerca de tu casa, una finca de un amigo, un familiar, alguien que tú conozcas, que tenga un terreno, y practica. Lleva tu mapa, lleva tu brújula, lleva el celular, llévate la aplicación instalada en el celular y utilízala. Desconéctale el sistema de GPS y trata de usar la aplicación sin señal de celular. ¿Qué te digo? Busca a alguien que conozca. Tú podrías buscar, por ejemplo, si donde tú vives hay una agrupación de niños exploradores, de niños escucha. Trata de investigar si hay uno cerca. Visítalos. Ellos te pueden ayudar y te pueden orientar, hasta te pueden enseñar a utilizar la brújula, el mapa, cómo navegar con ella, cómo practicar con ella. Puedes visitarlo, varios de ellos pueden ir contigo y acompañarte a un parque o a un sitio amplio para practicar. Yo recuerdo cuando estaba aprendiendo todo esto de brújula, mapa y todas esas cosas con los niños escucha, nosotros íbamos a un parque de fútbol o un parque de pelota y entonces localizábamos en el mapa, en esa área, un punto a donde queríamos llegar. Entonces nos poníamos encima una bolsa de papel. Antes las bolsas de hacer compras eran de papel, o una caja, y nos poníamos la caja sobre la cabeza, cosa de que no pudiéramos ver a nuestro alrededor, y lo único que podíamos hacer era mirar hacia abajo y ver el mapa o ver la brújula que teníamos. Practicábamos buscar un sitio específico, o nos daban unas coordenadas o unas instrucciones para llegar a cierto punto, y entonces nosotros teníamos que seguir esas instrucciones con la brújula y tratar de llegar lo más cerca posible a ese punto específico. Y así sucesivamente, hay muchas formas. Lo importante es que practiques y que cuando decidas salir a caminar estés cómodo, te sientas cómodo o cómoda utilizando los mecanismos que vas a utilizar para navegar. Bien, ahora quiero compartir contigo cosas que uno ha aprendido con el tiempo. Para mochileros que llevan mucho tiempo ya haciendo esto y han salido mucho a caminar, a acampar, ya han adquirido un tipo de sabiduría que solamente el tiempo y la práctica, y hasta cometiendo errores, pues uno aprende. Y estas son las cositas que me gustaría compartir contigo en este ratito. Estas cosas que voy a compartir contigo van a ayudar, van a ser útiles especialmente a aquellas personas que están experimentando el senderismo o el mochileo, que tienen curiosidad acerca de estas modalidades y están experimentando y no tienen mucha experiencia. Por eso es que quiero compartir contigo estas cositas que he aprendido con el tiempo. Mira, la mayoría de las rutas, caminos, senderos que están bien establecidos y bien mantenidos tienen un código de señales. Depende del país que tú visites, la senda que estés caminando, vas a encontrar en estas sendas una serie de marcas, letreros, señales que te van a ayudar a hacer el camino. Puede ser que encuentres pintura, unas señas de pintura, unas marcas de pintura en árboles, en rocas. Algunas veces vas a encontrar
postes con algún tipo de placa o algún tipo de señalamiento que te va a dar la certeza de que estás caminando por la senda o por el camino correcto. Esto tú lo vas a encontrar generalmente cuando el camino se divide. Vas a encontrar estas marcas y estas marcas pues te pueden dar, por ejemplo, instrucciones para seguir hacia un lado del camino o hacia el otro. A través de estos caminos también puedes encontrar marcas distintas y normalmente al principio del camino se explican lo que significan estas marcas. Algunas de estas marcas pueden señalar que te acercas a un camino escabroso, que puedes encontrar señales de peligro, de derrumbes, avalanchas. Así que tienes que estar pendiente cuando estés haciendo el camino de estas señales. Aparte de que hay señales que te dirigen por el camino correcto, vas a encontrar muchos letreros, muchas señales de otras cosas que debes estar bien pendiente cuando estés caminando. Entre los avisos que puedes encontrar en el camino, puedes encontrar avisos de que, por ejemplo, el camino está cerrado, de que hay un desvío. Este desvío podría ser más corto, podría ser más largo. Si han habido, por ejemplo, lugares en Estados Unidos o en donde quiera que sea, puede haber un incendio forestal o pudo haber un fuego recientemente y se prohíbe el paso por ese lugar y se desvía por otra ruta. Entonces, si tú no estás seguro, llegas a un sitio como este y lees un aviso de esos y no estás seguro qué es lo que vas a hacer, yo lo que te recomiendo es que te detengas, revises tus mapas, te familiarices con lo que tienes que hacer y entonces reanudas tu viaje. Sobre esto hay muchas variantes. Todo depende del país donde te encuentres o que quieras visitar para hacer una de estas rutas o uno de estos caminos. En Puerto Rico normalmente no nos preocupamos mucho cuando salimos a acampar o cuando salimos de mochileo, porque realmente en Puerto Rico no hay animales salvajes de los que nos tengamos que preocupar. Pero en otros lugares podrías encontrar avisos de, por ejemplo, osos. En los viajes que yo he hecho a los países que he visitado, por ejemplo, en Canadá, el Yukon, Alaska, México, esos países, esos sitios, esos lugares tienen animales peligrosos, tienen plantas que pueden ser bien peligrosas y en el camino tú puedes pasar por áreas específicas. Por ejemplo, en Alaska, caminando, tú ves letreros de peligro. Esta zona es visitada por osos. O vas a pasar un área o una ruta donde se han avistado leones de montaña. En otros países latinoamericanos le llaman de otra manera, puma, cougar, tienen distintos, los bobcats en Estados Unidos, gatos salvajes, también hay roedores, mapaches y hay una serie de animales que podrían ser un problema durante tu viaje. Así que es importante que leas los avisos para que estés familiarizado y que no te coja de sorpresa. Como te dije, en Puerto Rico, que es donde yo vivo, no tengo que estar muy pendiente a eso.
pero en otros sitios que he visitado sí he tenido que estar bien pendiente, he tenido que coger hasta adiestramientos antes de hacer las caminatas o las salidas, y hay que ponerle mucha atención a lo que te explican y lo que te dicen, porque esto sí podría costarte hasta la vida. Si tienes oportunidad de hacerlo, yo te recomiendo que hables con los locales. ¿Por qué te digo esto? Porque por más información que tú encuentres sobre el camino que quieres realizar, es posible que hayan sucedido cosas recientes que hagan que el camino sea distinto a la información que tú hayas obtenido. Por ejemplo, pueden haber habido fuegos forestales, derrumbes recientes por lluvias, en sitios donde cae nieve, el invierno anterior o ese mismo año en el invierno hubieron avalanchas, parte del camino ya no existe, y esa información normalmente no está actualizada en los panfletos o en la información que tú consigues a través del internet, pero las personas locales te pueden indicar y te pueden dar mucha información actualizada acerca del camino. Muchos caminos están bien mantenidos, otros, por la razón que sea, esos caminos no están bien mantenidos y puedes llegar a sitios donde apenas tú puedes ver por dónde es que va el camino, y entonces vas a tener que echar mano de tus sistemas de navegación y saberlos utilizar bien y sentirte seguro utilizándolos para que no te pierdas o no tengas un inconveniente a través del camino. No es muy común que las personas se pierdan en un camino bien mantenido, y estos caminos que son utilizados ampliamente por mucha gente. Estos caminos son generalmente amplios, son cómodos, son fáciles de caminar, y es difícil que las personas se pierdan. Pero puede ocurrir porque las personas por distintas razones se pueden desorientar. Es por eso que yo te recomiendo que tengas, si vas a sitios que son bien apartados, yo te recomiendo un localizador personal de GPS. Estos son unos aparatitos que tú te puedes enganchar en la camisa o en la mochila, y si te pierdes o pierdes el camino y no hay señal de celular, son útiles y pueden hacer que las autoridades te puedan localizar y rescatar. Yo he podido encontrar información en el internet y he podido leer de personas en senderos que son bien mantenidos, se han perdido. Aquí mismo en Puerto Rico muchas personas visitan, por ejemplo, el Yunque, que es uno de los bosques nacionales de Puerto Rico más visitados, y los caminos están generalmente bien marcados, y ahí se han perdido personas. ¿Por qué? Porque se apartan de los senderos, y hay distintas razones por las cuales las personas se apartan del sendero, pero es importante que si lo vas a hacer sepas cómo hacerlo de una forma segura. Cuando viajas a otros lugares o Estados Unidos o otros países y visitas parques nacionales, parques estatales, parques provinciales, como se le llama en Canadá, todos estos lugares tienen una serie de reglamentaciones que regulan el uso de los caminos y las áreas de acampar. La mayoría de ellos regulan hasta la forma en que vas a ir al baño, la disposición de los alimentos, qué hacer con ellos, qué no hacer con ellos, las áreas de acampar.
te dicen específicamente si puedes o no puedes hacer fuegos. Si vas a hacer fuegos, tienen que ser en unos lugares específicos, en fin. Pero, por ejemplo, en cuanto a la navegación, al tema de la navegación, que es lo que estamos tratando en el día de hoy, hay unas reglas que te dice que, por ejemplo, para utilizar el baño, tú tienes que ir y apartarte a unos 200 pies de cuerpos de agua, del camino, de la misma área donde estás acampando. Si tú no tienes una idea de cuántos son 100 pies o 200 pies, yo te recomiendo que vayas a algún lugar y midas lo que son 100 pies y que te familiarices con la distancia, que camines esa distancia. Si tú te familiarizas con la distancia de lo que son 100 pies o 200 pies, ya vas a tener una idea de cuán lejos tú tienes que apartarte del camino. Y eso lo tienes que hacer tanto para el agua que utilizas para lavar los utensilios de cocina. No puedes hacer esto en el río o en el lago. Tienes que apartarte 200 pies. En todas estas ocasiones en que te tienes que apartar del camino o del campamento, son oportunidades o son motivos para uno desorientarse y perderte. En cualquiera de esas ocasiones te puede ocurrir. Por eso yo te recomiendo que tengas siempre contigo, cuando salgas al baño, cuando salgas a lavar los trastes, a buscar agua, cuando tengas que salir del área de donde estás acampando o del camino, para ya sea buscar, utilizar agua para lavar los utensilios de cocina, si vas a utilizar el baño, yo te recomiendo que te fijes en un punto, un árbol de cierta forma, una formación rocosa, algo que te permita volver a regresar al camino. Lleva contigo tu brújula, lleva contigo tu GPS, tu celular, cosa de que puedas encontrar de nuevo el camino de regreso. Otras consideraciones aplican, por ejemplo, en lugares donde hay animales peligrosos. Por ejemplo, cuando fui a Alaska y estuve por el área del Yukon, te explicaban acerca de cómo alejar los alimentos del área donde tú estás acampando por los osos. También, por ejemplo, el área de cocina donde tú preparas los alimentos también tiene que estar a 200 pies mínimo del sitio donde tú estás, donde tú vas a pasar la noche. Todas estas oportunidades, todas estas situaciones donde tú tienes que apartarte para llevar los alimentos y amarrarlos y subirlos a un árbol, o tienes que apartar el área donde tú cocinas al área donde tú acampas, también por estas distancias que son grandes. Por eso te digo, familiarízate con la distancia de 100, 200 pies para que tengas una idea. No es lo mismo 200 pies de distancia en un parque de fútbol, un parque de pelota o un área abierta que en un área boscosa. Caminar esa distancia realmente es una distancia larga. En un sitio boscoso es fácil el que te puedas perder. Por eso no te recomiendo, tienes que estar bien pendiente del sitio donde estés, ver cosas específicas que te ayuden a regresar al camino, y por eso cada vez que te vayas a apartar del camino, lleva contigo los mecanismos de navegación para poder regresar nuevamente al camino. Pude leer por el internet la historia de una mujer que
que se apartó para ir probablemente al baño y no encontró de nuevo el camino para regresar a donde había dejado su equipo. Lamentablemente, varios meses después se encontró el cuerpo de la mujer. Ya había fallecido, probablemente por la exposición al clima. Así que es algo a lo que le tienes que poner gran atención y tienes que estar pendiente, porque estas distancias en un área boscosa son realmente importantes. Por último, me gustaría hablarte de caminar de noche. El caminar de noche es algo que tiene sus particularidades, especialmente para personas que no están muy familiarizadas con el mochileo y el senderismo, o que no tienen mucha experiencia haciéndolo. Para personas que tienen mucha experiencia caminando y haciéndolo, es particularmente complicado. Así que para una persona que no tiene experiencia, yo no lo recomendaría mucho. No lo desaliento, porque hay personas que pues han experimentado eso y hasta encuentran esta práctica hasta de buen gusto, o les agrada o la alientan. Yo no la desaliento, pero si eres una persona que estás en esto comenzando, te recomiendo que no lo hagas hasta que adquieras un poquito más de experiencia. Caminar de noche tiene sus variantes y sus peculiaridades. Por ejemplo, la limitación de iluminación es una. Si vas a caminar, por ejemplo, en caminos que son escabrosos o que están poco mantenidos, si es difícil hacerlo de día, de noche se hace más complicado. Hay también hay criaturas que salen, que son nocturnas, que tú cuando estás caminando de día, tú no las ves, pero son nocturnas y generalmente salen de noche pues a alimentarse o a cazar o lo que sea, y te puedes encontrar con este tipo de animales o de insectos o criaturas durante la noche. Si a mí personalmente me dieran a escoger entre caminar de día y de noche, yo prefiero hacerlo de día. Nuevamente, no lo desaliento. Si ya te sientes seguro o segura de quererlo intentar, adelante, hazlo. Lo único que te pido es que seas un poco más precavido de la cuenta y disfruta de la caminata. Bueno, espero que toda la información que has recibido aquí te sea útil. Si te gustó, suscríbete, dale like para que puedas recibir una notificación cada vez que yo saque un video nuevo. Y si esta información tú crees que le pueda ser útil a alguna otra persona, dale compartir para que la persona reciba este video. Cualquier duda, cualquier pregunta, puedes hacerla también en los comentarios al final de la página. Bien, nos veremos en la próxima. Cuídense.